Estamos de vuelta en este debate y es verdad que este año ya hemos hablado sobre la problemática del pulgón y una de las mejores frases que se puede escuchar en el campo es que este producto ya no lo hacen como era. Este producto no es el original de cuando empezó. Lo podemos escuchar de numerosos productos de diferentes casas comerciales que tienen pues, productos contra el pulgón. Y quiero que esta noche sacamos, Jan, esa frase a debate. Ese producto ya no es el que era. ¿O es que se ha hecho resistente a? Ese es el punto. Es que lo conocemos muy bien de cuando tuvimos estos problemas de TRIPS hace ya muchos años, ¿no? Y el TRIPS había vuelto totalmente resistente. Y hemos tenido varias veces un catedrático de la Universidad de Cartagena que ha estudiado esto y ellos demostraron claramente que la selección en una población de TRIPS o de cualquier otra plaga puede ser muy rápido. En cada población hay algún individuo que es menos sensible a un compuesto tóxico que otro. Entonces, eso sobrevive más. Así que, por esto empieza a haber una selección que termina cuando ya la plaga es totalmente resistente. Y en 30.000 hectáreas, lo he dicho antes también, si todo el mundo utiliza el mismo producto, generamos este proceso de selección en cuestión de nada y los productos fitosanitarios se quedan sin efecto. Yo voy a ir lanzando preguntas de verdad. Juan Luis, José Luis, Jan, contestad cuando queréis. Aparte, en el pulgón, por la rápida reproducción que tiene, se puede hacer resistente de manera muy rápida. Claro, yo solo quería comentar antes a Jan, que cuando estaba hablando, que muchas veces los agricultores no se dan cuenta de lo rápida que es una generación de este pulgón. Y estamos hablando que es verdad que hay un tanto por ciento muy pequeño que a lo mejor es sensible o menos sensible a cierto producto químico, pero es que se van reproduciendo tanto que una pequeña población se hace un foco bastante rápido. Sí. Crecen de forma, poblaciones de pulgones crecen de forma exponencial, pero más bestial, y cada vez más. O sea, vemos la primera generación y por semana vemos que van creciendo los focos, empiezan a salir hembras aladas, pero en pocos días, en un fin de semana. Que llega una finca, un agricultor, te dice, el viernes no trabajamos el fin de semana, el viernes por la tarde vi un foco de pulgón y llegamos el lunes y tenía prácticamente el sector entero. O sea, incontrolable. Es bestial. Por eso decíamos antes que el pulgón, le comenté antes a Fernando que el pulgón hay que combatirlo antes de que aparezca. Tienes que empezar a combatir, como bien ha dicho Jan también, antes de que aparezca, con el tema de todos estos reservorios y todo este tipo de prácticas. Es que en el momento que aparezca ya y tengamos un foco, probablemente ya sea muy tarde. Ya vamos tarde. Sí, es que te tienes que anticipar, tienes que tener otros pulgones en la planta reservorio para ya empezar a crear una población de fauna auxiliar antes de que se presente la plaga. Pero me parece ya muy curiosa la frase que has dicho antes en la sección de innovación, que me parece muy interesante porque muchas veces no le hacemos caso, pero es verdad que si una cosa funciona, utilízalo lo menos posible. No significa que no lo utilices, sino que en la medida de lo posible, lo que menos. Sí. Tenemos que ser muy prácticos, porque el control biológico no es un objetivo por sí, es una forma de controlar la plaga, y con distancia lo que más me gusta. Pero aparte de esto, tenemos que ser muy prácticos. Entonces yo entiendo perfectamente que si de repente ves una explosión o una planta muy afectada, pues coges una mochila y tratas el foco para frenar esto. Y mientras te pones al día también con la fauna auxiliar. Pero sí, ciertos tratamientos creo que siempre vamos a tener. Es que el control biológico no solamente tengo una plaga y suelto el bicho que se la coma, acaba con ella. Es un protocolo, es una forma de trabajo, es el tratar un foco, es el saber qué insecto tengo que soltar en cada momento, en crear las condiciones para ese insecto o para ese organismo auxiliar. Ya digo, no es solamente tengo esto como puede ser un control químico, es decir, localizo una plaga, cojo el producto que sea, trato y se supone que se controla. El control biológico es otra cosa, es un protocolo de trabajo, es una manera.
trabajar. Estamos viendo en este momento imágenes en pantalla de Biosur. Estamos hablando mucho de pulgón en esta campaña, pero el TRIPS no se está quedando atrás. El TRIPS también está dando bastantes problemas, Jan. Bueno, cuando hace calor, de todo, ¿no? Y viendo los abejorros también, pues quizás lo que más ha afectado a la producción de tomate, pimiento, ha sido falta de cuaje, por altísimas temperaturas. Entonces, muchas cosas de esto tiene que ver con un mínimo de control de clima. Muy bien dicho. Si somos capaces de reducir un poquito la temperatura, y muchas veces eso pasa por la humidificación, tener algo de nebulización, esto mejora tanto las condiciones para los polinizadores, para conseguir mejor cuaje y sobre todo también para el control biológico. Sí, eso lo que dice Jan es importantísimo. Hasta ahora, bueno, el invernadero es más invierno, evidentemente ya es un control. Pero es que las condiciones se nos están dando más, el famoso cambio climático, cada vez los veranos son más calurosos y se están alargando más. Para explicar la importancia de esto, yo siempre hablo de Amblyseius, que es uno de los enemigos naturales más importantes. Pues el Amblyseius es muy simple, pone sus huevos en las hojas, se reproduce, se tiene que reproducir, pero si la humedad relativa está por debajo del 50%, los huevos no eclosionan bien. Entonces, esto... En nuestro caso, significa que puede haber un desastre, porque cuando hace calor en septiembre, la humedad puede bajar a 25%. Entonces, no conseguimos una buena instalación de Amblyseius, salvo si somos capaces de humidificar por lo menos lo suficiente para que en muchos sitios sí se pueden eclosionar los huevos y puede funcionar. Jan, hago referencia al tema de humidificación, a la encuesta que habéis realizado. Sí. Es sorprendente que todavía solo en el 33% de los invernaderos haya sistemas de humidificación dentro de tal. Me parece un número todavía muy bajo. Sí, todavía queda una mayoría de agricultores que allí puede, con métodos sencillos, y no hace falta una inversión grande para tener un sistema de humidificación sencillo. Si lo tienes automático en función de un sensor de humedad o simplemente por la hora del día, pues mejor aún. Pero sí, esto es algo que tenemos que hacer, sí o sí, porque lo que dijo José Luis, el cambio climático nos obliga a ajustar todas las condiciones de los invernaderos para evitar las condiciones en que la plaga se dispara y la fauna auxiliar se ve limitada. No solamente por el control biológico, o sea, que nos va a funcionar por mejor, el cuaje, por el cultivo, por el cuaje, por todo. Y por estar mucho más a gusto trabajando también. Y por supuesto también. Sí, hemos visto como la tasa fotosintética muchas veces se ve afectada por cosas como son temperatura, radiación y humedad. Y todo eso son controlables dentro del invernadero. ¿Por qué olvidamos un parámetro tan importante como la humedad? Sí. Es algo poco visible, quizás, pero es algo, bueno, algo básico. Y siendo una a lo mejor de las más fácil. Totalmente. Porque como dice Jan, con un sistema sencillo, o lo que sea a lo mejor, nada más que regar los pasillos, cualquier cosa de esa, ya no está incrementando. O sea que dentro de lo que podemos, del control climático, quizás sean las más fáciles de implementar. Sí, hay muchas maneras de hacerlo o manual, pero yo prefiero que se cuelga unas gomas encima de los pasillos, en las bandas, y que hay una nebulización sencilla. Claro, lo puedes hacer todo lo complicado, todo lo sencillo que quiera, pero todo lo que haga, por sencillo que sea, suma. Suma. Hablamos de control biológico, hablamos de plagas, hablamos de enfermedades, pero también tenemos que hablar, Jan, Juan Luis y José Luis, ¿a qué retos nos enfrentamos como sistema productivo almeriano? Bueno, el primer reto es poder seguir cultivando. A eso viene, tiene que ser económicamente, medioambientalmente, tiene que ser sostenible en todos los sentidos. Tenemos que ser muy prácticos. Yo he dicho antes también, el control biológico no es un objetivo por sí, es una forma una de las... entender la agricultura. No, y también simplemente un tipo se puede considerar como una herramienta para poder cultivar. Claro. Tenemos que optimizar en todos los sentidos. Sabemos que por todas partes la competencia está apretando, en Marruecos con tomate, en otros sitios con pimiento. Tenemos que optimizar todo lo que estamos haciendo para
conseguir mejores rendimientos de nuestros invernaderos. Eso significa que no puede ser que se frena mucho la producción por un problema de cuaje, por calor, porque eso es una pérdida de producción que en realidad no nos podemos permitir. Y igualmente, el tema de control de plagas, pues nos estamos quedando con cada vez menos herramientas químicas y también con cada vez más entendimiento de las alternativas. ¿Cómo podemos hacer funcionar el control biológico? Todas esas medidas agroecológicas, la plantación de setos, de la flora dentro del invernadero, pues todo esto son cosas que necesitamos hacer simplemente para poder seguir controlando plagas, para poder seguir produciendo. Sí, no, bueno, suscribo totalmente lo que ha dicho Jan, y puesto que estamos en el tema de control biológico, seguir mejorando el control biológico, porque eso es lo que nos va a distinguir de otros terceros países, que al final lo harán, pero son los primeros, y el que da primero da dos veces. O sea, distinguir la producción de Almería, que es la zona del mundo donde más control biológico se hace bajo plástico, sin duda ninguna, y eso es lo que nos da la calidad y la excelencia. Tenemos que caminar hacia la excelencia, y es lo que creo que hay que decir. Y bueno, y algo muy importante, que cualquier debate de esto siempre lo digo, creo que esto necesita más repercusión. Necesita más repercusión, o sea, los que todos nos dedicamos al sector sabemos lo que se hace en Almería, sabemos la excelencia, sabemos los controles, lo sabemos todo, pero fuera del sector agrícola, a una ama de casa en Almería capital. Sí. Vamos a llegar a Almería capital, no vamos a ir a Madrid, ni a Barcelona, ni a Alemania, por supuesto, en ningún sitio. Le pregunta a un ciudadano que pase por allí, que pase por allí, oye, ¿tú sabes lo que es el control biológico? ¿Sabes lo que está haciendo Almería? Y posiblemente diga, los invernaderos, eso se gasta mucho veneno. Sí, yo estoy con José Luis. Seguro. Entonces necesita darle más repercusión. Se necesita saber, tan importante hacerlo como que se conozca. Yo creo que ahí, José Luis, lo hemos hablado en diferentes programas, nos encontramos ante un problema de comunicación bastante grande, porque no basta solamente con hacerlo bien, tenemos que hacerlo saber. Y yo creo que las grandes problemáticas que nos enfrentamos cuando Almería está en diferentes lineales, es decir, competimos contra Marruecos, contra Turquía, en diferentes momentos, contra Senegal, Mauritania, pero ¿por qué escoger Almería? Nosotros sí lo sabemos, pero si la persona que va a adquirir ese producto no lo sabe, siempre va a ir hacia el más económico, porque piensa que es lo mismo y no sabe la gran diferencia que hay entre dos tomates que sean completamente idénticos, Juan Luis. Sí, totalmente, Fernando. Hemos hablado muchas veces que nosotros trabajamos con respecto a la competencia con productos que no son diferenciables, al menos a la vista como tal. Y si nosotros, suscribo las palabras que decía mi compañero Guillermo Tamayo cuando estuvo con nosotros, muchas veces, pese a que lo haga, si no lo cuenta, es como si no lo estuviese haciendo. Sabemos de la importancia que tiene toda la tecnología, toda la innovación que tenemos detrás de nuestro invernadero. Pero, como tú bien decías, Fernando, ¿cómo le vamos a pedir al cliente final que escoja nuestro tomate si es un pelín más caro y no sabe por qué? ¿Cómo lo va a hacer? Yo creo que ahí es verdad que la industria auxiliar sí ha conseguido posicionarse en esa innovación y nosotros estamos dando pasos poco a poco, muy pequeños, pero esperamos que vaya en ese camino. Poco a poco vamos a ir cerrando este debate, Jan, de todo lo que hemos hablado. ¿Con qué mensaje nos quieres dejar esta noche? Bueno, es cierto, la gente tiene que saberlo, pero también sabemos que el 70% de lo que producimos se exporta, sí. Y si alguien compra en Alemania o donde sea, pues no va a tener un conocimiento nunca detallado de lo que está sucediendo. Nosotros como técnicos tenemos que convencer a los agricultores con cosas que funcionan. Tenemos que desarrollar todo lo que estamos diciendo con control biológico, con las medidas de plantas auxiliares, con setos. Tenemos que demostrar la eficacia. Entonces, nuestro reto aquí es hacerlo atractivo para el agricultor. Totalmente. Y eso es algo que yo creo que está ahora funcionando bien. Y eso también hace que nosotros ahora mismo empezamos a cumplir con todos los objetivos
que recientemente en el seno europeo se han definido dentro del Pacto Verde y sostenibilidad. Nosotros estamos ya con biodiversidad, con reducción de plaguicidas, vamos muy por delante que cualquier otro sistema agrícola, ¿no? Entonces, y además podemos cumplir con esta normativa en cierta armonía. No vamos a tener que obligar a los agricultores de hacer las cosas radicalmente diferentes, como sí va a ser el caso en muchos cultivos al aire libre. Correcto. Juan Luis. Pues yo creo que para acabar me quedaría con el mensaje de que debemos actuar, como hemos dicho, de manera preventiva. Hemos visto las condiciones que se nos han dado este otoño. Posiblemente en primavera podamos tener los mismos problemas, así que agricultor, si podemos adelantarnos al problema, será mucho menos problema. Bueno, pues transmitir la idea, como antes comenté también, que el control biológico es la solución, o sea, no se debe abandonar para nada el control biológico, hay que seguir potenciándolo, funciona, van a salir nuevas plagas, sin duda ninguna, pero el control biológico también evoluciona en nuevos organismos, evoluciona en protocolos, evoluciona en conocimiento, y todo eso va relacionado. Pues con esos mensajes lo vamos a dejar. Jan, Juan Luis, José Luis, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Pues bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí otro martes más, ya volveremos después de Navidad con toda la agricultura a cada uno de sus hogares, gracias a Parcela 24 y a Interalmedia Televisión. A ustedes no me queda nada que desearlos, que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana, que tengan muy buena Navidad, que sean muy felices y que se cumplan todos sus sueños. Muchas gracias.